¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Todo bien? Y usted, placer Muchas estar gracias. compartiendo con usted. Muchísimas gracias. El placer es todo mío. Gracias por la invitación, María Angélica. Un placer. Gracias. Bueno, las personas que van entrando, quiero hacer pues el comienzo formal. Bienvenidos a este video en vivo. Hoy vamos a hablar de todo. Vamos a hablar de emprendimiento, de cómo llegar lejos en la vida. Y ejemplo de eso es nuestra invitada de hoy, Soraima Cuello, viceministra de la Presidencia, una mujer con vasta preparación que lidera programas gubernamentales como el 911 y República Digital. O sea, de todo. Soraima hace de todo, porque aparte tiene proyectos personales que nos tocan y nos llegan a todos. Bienvenida. Muchísimas gracias, María Angélica. Es un placer estar contigo esta noche. Gracias por esta invitación para compartir con todos tus seguidores, porque para mí de verdad que desde hace mucho tiempo tenía pendiente llegar allá a La Vega Ay, para, bien. sí, 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 para compartir con esos grupos con los que yo sé que tú estás trabajando arduamente. Excelente, gracias. Ya sabe que es bienvenida, la Vega es suya. Cuando pase todo esto, le espero por aquí y quién sabe todo lo que se puede lograr. Así será, lo vamos a coordinar. Bueno, gracias. Señores, vamos a hablar de emprendimiento. Soraima, yo creo no, su historia es una historia totalmente de emprendimiento y por eso quería tocar este tema con usted para que nos motive y nos inspire a nosotros seguir creciendo cada día. Y pues yo quiero empezar con su trayectoria. ¿Cómo empieza su trayectoria profesional y cuáles son sus raíces? Bueno, es una pregunta interesante. Déjame contarte que hace unos años yo conocí a un gran líder dominicano y él me preguntaba en ese momento quiénes eran mis padres, porque él entendía que para yo ocupar la posición que ocupo en este momento, debía tener unos padres con una trayectoria, ¿verdad?, profesional, de mucho reconocimiento público y no necesariamente haber llegado por un trabajo que si bien nuestros padres siempre tienen una influencia, pero por un trabajo consistente y permanente de cada uno de nosotros como seres humanos. Y en ese sentido, primero, mi familia es de Barahona, tengo 3 hijos, ya a los 22 años, estaba felizmente casada con 3 hijos, a los 22 años ya yo tenía los 3 hijos que gracias a Dios tengo en este Amén. momento. Y parte de esta trayectoria profesional mía ha consistido básicamente en no detenerme, en a Excelente. pesar de tener mis hijos, seguir estudiando, seguirme preparando y sobre todo dar lo mejor de mí en cada momento de mi vida, independientemente del tipo de trabajo y de la responsabilidad que me toque. Yo sé que para muchos de los que nos están viendo, sobre todo para las mujeres, resulta complejísimo Sí. avanzar cuando vivimos, como yo siempre digo, las mujeres como las malabaristas, con muchas pelotas en las manos. Y no queremos que ninguna se nos caiga, porque todas son importantes, todas son relevantes. Sí. Y de verdad que todo este proceso mío para llegar donde me encuentro en el día de hoy ha sido arduo, de mucho trabajo, mucha persistencia y sobre todo mucho enfoque y compromiso y responsabilidad. Comencé muy joven trabajando como cajera en un banco Wow. y en ese momento, a los 22 años, me decían, ya yo había terminado, estando embarazada, yo iba a la universidad, yo nunca dejé de estudiar, es decir, como me Excelente. casé tan joven, a los 18 años, seguía estudiando, estudiando y preparándome. Y cuando comencé a trabajar como cajera, me decían, pero tú ya tienes una profesión. Yo me había graduado incluso en la Universidad Autónoma de Santo Domingo con honores. Y Wow. entendían esas personas que entrar como cajera era denigrante para una persona que ya era profesional. Sí. Y ese es el primer reto y desafío para los jóvenes. A veces nos creamos expectativas de que cuando hemos terminado la universidad tenemos que conseguir el mejor puesto, la mejor posición bien remunerada, pero la vida es un crecimiento permanente y Es un nadie proceso. puede aspirar a que porque ya concluyó unos estudios superiores, incluso tanto nacional o internacionalmente, va a llegar a una posición muy alta. Ningún trabajo es denigrante. Todos los trabajos nos ayudan a crecer, a desarrollarnos y a ser mejor personas y mejores profesionales. Y en ese sentido, yo comencé como cajera en un banco
Y por mi trabajo y por la responsabilidad que fui asumiendo, fui creciendo de manera rápida, continua, hasta llegar donde me encuentro en el día de hoy. Y ya en medio de toda esta conversación iré contando un poco de diferentes momentos de mi vida y de mi historia y cómo yo fui reaccionando, y yo entiendo que son algunas claves las que les voy a contar que sirven para que todos podamos avanzar y desarrollarnos y superarnos. Excelente. Escuchándola me engranojé en dos ocasiones mientras estuvo hablando porque es impresionante, sí se puede llegar lejos sin importar dónde vengas o de qué manera, en el sentido de que sí podemos crecer de abajo. Al contrario, cuando lo hacemos de esa manera llegamos más lejos porque lo hacemos con más persistencia y más constancia, que es su caso. Y habló del tema de que las mujeres somos malabaristas, de que tenemos muchos oficios y muchas cosas. Y su caso fue así, muy joven, tuvo que trabajar, tuvo que estudiar, tuvo que ser madre, esposa, muchas responsabilidades a pesar de su edad. ¿Cómo pudo manejar esto? Porque yo sé que al igual que tú, que usted, muchas mujeres nos sentimos identificadas, principalmente las que son madres. Las que son madres tienen ese peso. Y más ahora, que ahora se le exige tanto a la mujer, porque si antes se le exigía, entiendo que ahora ha aumentado la dosis. Y en este tiempo de cuarentena, yo sé que las pobres madres que tienen principalmente niños chiquitos Así deben es, estar las pobres llorando así casi. es, así Pero es, ¿cómo así manejar es. todos esos balances en la vida? Bueno, la verdad es que no resulta fácil, es un desafío para la mujer, porque hay que ser bien objetivo y honesto, hay que trabajar siempre en el equilibrio. Yo pienso que nosotras las mujeres, y eso está estudiado a nivel internacional, tendemos a descuidarnos a nosotras mismas para satisfacer los demás roles. Nosotras queremos ser las mejores madres, las mejores hijas, las mejores esposas, las mejores profesionales, las mejores amigas. Y yo siempre digo que dejamos a cada una de nosotras al final de la cadena. Y ahí el equilibrio, el balance es importante. Para nosotros dar lo mejor de cada una de nosotras, para nosotros hacerlo bien en nuestros diferentes roles, también tenemos que cuidarnos a nosotras mismas. Y para Excelente. mí ha sido fundamental la lectura. Yo siempre he encontrado en los libros unos aliados, mis amigos. He encontrado respuesta a cada una de las necesidades que se me han ido presentando a lo largo de la vida, tanto en el ámbito profesional como en el ámbito espiritual, es decir, en todos los aspectos que cada una tiene siempre un desafío, cada uno de nosotros. Los libros me han ido ayudando y me han ido dando respuesta. Definitivamente hay que ser muy buena madre, hay que ser muy buena hija, muy buen hijo, Sí. hay que ser muy buen profesional, pero mi recomendación es que para poder mantener el equilibrio debemos de también buscar ese espacio para nosotras, ese espacio para hacer lo que nos gusta, para compartir con algunas amigas, para dispersar la mente, para hacer ejercicio, para poder estar en contacto con mi ser interior. Y desde ahí voy a lograr mejores resultados en todos estos roles que tenemos. Claro que sí. Me encanta su recomendación porque es una realidad. Para uno poder trabajar la parte profesional, primero tenemos que trabajar la parte interna para poder nosotros combatir todo lo externo. Y hablando de eso, usted nos habló ya de sus inicios, pero ¿cómo usted llega al palacio a ser viceministra? El sueño de mucha gente, o sea, uno de los mejores trabajos. ¿Cómo llegar a ese punto? A diferencia de lo que uno siempre lee y de lo que se recomienda, de Ujú. trabajar en una carrera y en un plan de desarrollo personal y profesional, siendo muy honesta, yo nunca me propuse ser viceministra de la presidencia. Wow, Yo nunca, eso no estaba en mi plan de desarrollo, eso no wow. estuvo nunca en mi mente, pero yo sí creo que al que sigue algunas reglas, las cosas le llegan. Es decir, por lo menos a partir de mi propia experiencia, y te puedo contar algunos detalles. Es decir, yo creo que en la medida en la que tú tienes sigues algunos principios fundamentales y vives con valores, la vida, la sociedad te va premiando, vas recibiendo recompensas en ese sentido. Y en mi caso, muy personal, hay temas que yo creo que me han ayudado mucho para llegar donde me encuentro. Bueno, primero, yo conozco al licenciado Gustavo Montalvo, ministro de la Presidencia, por parte de lo que ha sido mi trabajo. Es decir, antes de llegar él a esta posición también de ministro de la Presidencia, me contrató
en un proyecto internacional, un Wow. proyecto con el BID, y él al poco tiempo renunció. Él renunció y yo me quedé en la posición para la cual él me había contratado, pero una de mis claves de mi personalidad es el agradecimiento. Yo creo Excelente. que los seres humanos debemos ser agradecidos. Si bien tenemos competencias, tenemos talentos, yo creo que al que te da la oportunidad de desarrollarte y de ocupar un puesto, tú siempre tienes que agradecérselo. Oiga bien, Claro. independientemente de que tú seas la persona indicada para ese puesto, tuvieron la confianza en ti. Sí, Y yo siempre he trabajado para no defraudar la confianza, primero, que la gente ha depositado en mi persona. excelente. Segundo, siempre agradezco quien ha creído en mí, quien me ha dado la oportunidad. Porque así como yo, recordemos que hay muchos seres humanos, hay muchas personas competentes, pero te han dado a ti la oportunidad para ocupar un espacio profesional. Pero Maravilloso. también yo he sido siempre muy responsable. Yo creo que la responsabilidad es clave en el éxito de cualquier profesional. Si usted se compromete con algo, cúmplalo, porque está también de por medio su palabra. Y el que cualquier persona que le conozca sepa que a lo largo del tiempo, usted, si dijo que iba a hacer algo, lo va a hacer y lo va a hacer con corrección y va a dar lo mejor de sí. Otro aspecto es la pasión. Lo No, que yo tengo bajo mi responsabilidad lo asumo con mucho compromiso y con mucha pasión. Y excelente. durante todo ese trayecto que estuve trabajando con el licenciado Montalvo, él pudo ver mis competencias y cuando él sale, que él renuncia a la posición, por ese agradecimiento que yo le tengo, yo me pongo a su disposición para apoyarle en cualquier otra cosa que él requiera. Y mantuve una relación con él de apoyo profesional en todos los aspectos, aunque en ese momento él no era la persona que trabajaba Ujú. conmigo y me supervisaba, incondicionalmente, como esa clave que decía del agradecimiento. Posterior a eso, entonces, me pide que técnicamente comience a apoyar en ese momento candidato, y entonces, técnicamente, porque yo no vengo de tener una carrera política, y eso es Ujú. importante, yo avanzo en todos estos renglones desde el punto de vista técnico, con el conocimiento que fui mostrando a lo largo del tiempo, y se me pide que les acompañe posteriormente en esta responsabilidad. Y ahí también tengo que agradecer tanto al presidente de la República como al ministro de la Presidencia por Claro. esa confianza, porque no son cargos que de manera tradicional se dejen en personas que no han tenido una carrera política. Ujú. Obviamente, ya yo estoy en una posición política, lo hago con muchísimo Sí. cariño, estoy inmersa en los temas políticos e invito a que todos los jóvenes también se atrevan, porque desde estas posiciones uno puede ayudar a mucha gente, uno puede impactar positivamente a su país. Y esa es una de las ventajas que ha tenido esta oportunidad que me han concedido, en este caso, el presidente de la República y el licenciado Gustavo Montalvo. Claro que sí, me encanta porque la mejor parte para uno hacer el cambio es formar parte de, es un aportar y desde su puesto y desde cualquier puesto nosotros podemos aportar un granito de arena para hacer un cambio en nuestro país, no quedarnos en las gradas quejándonos o diciendo esto está mal, sino Así aportando es, de alguna así manera u es, otra. Soraima, así es. asimismo, ¿cuáles son las claves que ustedes nos pueden recomendar a todos los que queremos salir adelante para superarnos en la vida? Bueno, hay varias competencias. Hoy en día en el mundo profesional estamos hablando de competencias profesionales. Y hay algunas que en mi caso me han dado muy buenos resultados. Lo primero es, y quiero ponerlo todo con algunos ejemplos para que podamos ver cómo eso se traduce. La orientación al servicio. La orientación al servicio a los demás es una de las claves que yo creo que te ayudan a avanzar en la vida. Y aquí yo pongo el ejemplo de cuando yo estuve trabajando en una ocasión en el sector privado, donde me desempeñé por muchos años, y yo tenía una responsabilidad en el área de ventas. Yo era supervisora de ventas en ese momento de celulares, cuando recién comenzaba el boom de los celulares. Y teníamos objetivos muy retadores, Sí. objetivos fuertes por lograr. Y mucha gente vendía y de una manera u otra no era tan transparente cuando ofrecía el servicio, con los pros y los contras de los diferentes servicios.
Pues déjame decirte que en mi caso yo me ponía en el lugar de la persona, de su necesidad. Y al evaluar su necesidad, yo entonces le hacía una oferta que al final era la conveniente. Por ejemplo, una persona que trabajaba en una lavandería, yo no le podía ofrecer un servicio muy costoso, porque Claro. yo sabía que no lo iba a poder pagar, independientemente de que eso no iba de la mano con mis metas en ese momento. Pero ¿qué yo logré con eso? Yo logré vender más y una mayor tasa de retención de los Claro, clientes. conectar. Imponerme límites, porque ese es otro elemento. Para tú superarte, tú no debes ponerte límites y tú tienes que innovar. Yo creo en la innovación. Primero, pensar en el otro, ser empático. No solamente pensar en el logro de tus objetivos. Hay mucha gente que para superarse piensa solo en él y no en el otro. Pero logras un objetivo en el momento, pero no a largo plazo. Entonces, cuando tú piensas en la otra persona, tú eres empático con su necesidad, tú avanzas, tú te superas, tú te desarrollas. Ese es el primer elemento. El segundo es ser innovador. En mi caso, nosotros innovamos. Yo, apoyada de un equipo de trabajo, yo era la supervisora, motorizamos las ventas innovando, innovando y buscando dónde podíamos llegar, dónde podíamos cambiar los esquemas, romper los esquemas. Y déjame decirte que en esos años, que por ahí por el 97, nosotros llegamos al Palacio Nacional a vender celulares. Imagínate, yo era Dios una mío, niña, ¿cómo logramos nosotros entrar a vender dentro del Palacio? Era súper complejo. Y fuimos, es estaba decir, destinada ya a trabajar ahí desde ese ni idea, momento. nunca me lo hubiese imaginado. Pero a donde voy es en la innovación, como Sí. nosotros buscamos herramientas, fuimos persistentes, persistimos y al final, con el trabajo coherente, persistente, en ese año yo fui la mejor empleada de toda la corporación, con más de 7,000 empleados y terminé ganándome un premio oro. Porque, Wow. ¿qué yo logré en ese momento? Primero, movilizar de manera magistral, si pudiéramos llamar de esa forma, muchísima gente interesada, pero interesada no por mi interés propio, sino porque yo estaba buscando cómo cerrar una brecha en su vida, en su desempeño, en su propio trabajo, tomando en cuenta sus posibilidades financieras en ese momento que recién comenzábamos. A todo el mundo se le llenan los ojos con las cosas nuevas, ¿eh? A todo el mundo. Estaban recién saliendo los celulares y todo el mundo quería tener un celular. Sí, Y podíamos venderlo. Pero como yo te digo, no es vender o lograr tu objetivo por lograr tu objetivo. vender por vender. Es ponerte en el lugar del otro. Y eso te aseguro que vas a llegar más lejos. Igualmente, ser persistente, porque en la vida siempre hay caídas. No dejarte caer. Es decir, mantener tu mente siempre positiva y obviamente seguir generando nuevas ideas, nuevas propuestas, cómo lo puedo hacer mejor, cómo yo puedo marcar la diferencia y obviamente trabajando arduamente. Al final es altamente necesario dedicarse, dedicarse y trabajar con intensidad. No es posible tú superarte ni llegar lejos tomándote las cosas fáciles, como A la mucha gente ligera. piensa. Y hay personas que tú las oyes decir, bueno, cuánta suerte tiene esa persona, que mira dónde Sí, está. sí. Real y efectivamente requiere de un trabajo personal diario, permanente y consistente. Esa es la clave, por lo menos en mi vida personal. Excelente, no, y le agradecemos por compartirla, porque yo sé que cada uno de nosotros nos va a aportar de manera diferentes. Soraima, ¿hay algo en particular en las personas como usted que llegan lejos, lejos, lejos? Y es que automáticamente crecemos, hay personas que se inflan y pues se despegan de la humildad, de la sencillez. Sin embargo, usted tiene algo muy particular y yo sé que todo el que está aquí la conoce, va a concordar conmigo, y es que se mantiene humilde, sencilla y sumamente accesible. Es una persona que siempre está ahí dispuesta a aportarnos más y disponible para todo aquel que le pueda aportar. Y quiero saber cómo usted puede manejar o recomendarnos, porque es normal que como seres humanos, pues a veces nos olvidemos de nuestros orígenes y nos
inflemos por las emociones de supremacía. Así es, eso puede pasar y le pasa a mucha gente. Al final yo siempre escucho decir que tú conoces al ser humano cuando le das una posición de relevancia. En mi caso, yo creo que todos estos puestos que nosotros podemos ocupar son simplemente un instrumento para uno dejar un legado, para uno hacer el bien. Y esto no debe transformar nuestra esencia, nuestra espiritualidad, nuestra... Entonces, cada persona, como yo decía anteriormente, que recibe y que tiene la oportunidad de ascender profesionalmente, lo primero es que tiene que recordar agradecer, de verdad que sí, agradecer esa oportunidad y aprovecharlo para dar lo mejor de sí, para ayudar a otros, no para crecerse a sí mismo. Y bajo esa premisa, yo he trabajado durante estos años en la presidencia de la República con el firme compromiso y el deseo de poder dar lo mejor de mí para todos los dominicanos y las dominicanas. Eso es lo que me mueve, eso es lo que me motiva, eso es lo que me ha permitido estar ahí. Porque la verdad es que tampoco es fácil, se ve muy bonito, Sí, pero ¿no? tiene también, como todo en la vida, como Sí. todos los puestos, tiene sus complejidades, tiene sus dificultades. Pero el uno tener clara esa finalidad, esa misión, el por qué tú estás ahí, te permite levantarte de las adversidades, te permite seguir adelante pese a las diferentes circunstancias que puedan ocurrir. Y en definitiva, yo creo que en el gobierno tenemos grandes funcionarios, gente muy humilde, gente que está dando lo mejor de Sí, sí, sí. Hay y de que al todo. final, sí, y que al final ahí estamos dejando lo mejor para cada uno de los dominicanos y las dominicanas. Excelente. Para usted llegar a donde ha llegado, ¿tuvo dificultades o más bien después de tener ese cargo político, tuvo dificultades por ser mujer? Porque todavía se sabe que las mujeres tenemos retos a enfrentar cada día. Bueno, la verdad es que en todos los ámbitos hay dificultades. Yo no puedo decir lo contrario. Hay temas que son más evidentes en algunos ámbitos que en otros. En mi caso, el ministro de la presidencia es muy abierto, cree mucho en las mujeres y eso es importante. Yo creo que es importante uno también saber de quién uno se rodea. Total. Y digo de quién uno se rodea porque hay personas que te traban en tu desarrollo. Sí. Hay personas que te limitan en tu avance profesional y personal, Ujú. espiritual y emocional. Total. Entonces, yo digo que yo no trabajo con todo el mundo, siempre lo he dicho, porque no es solo tener un trabajo. Entonces, hay que saber con quién se trabaja. Excelente. Hay que saber eh, dónde uno invierte, ¿verdad?, su tiempo y su vida. Y en la medida de lo posible, yo creo que cada quien tiene que tratar de sentirse realizado y feliz en el trabajo en el que se encuentra. Entonces, es evidente que todavía en la República Dominicana, en todos los ámbitos, hay grandes diferencias sociales, hay grandes diferencias con respecto a las mujeres, Ujú. hay maltrato incluso en algunas áreas a las mujeres. Sí. Y justamente desde el Ministerio de la Presidencia estamos impulsando una iniciativa de paridad de género Ujú. con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y el Foro Económico Mundial, porque sabemos que existen diferencias salariales, porque sabemos que existe realmente un tope para las mujeres que no les permiten crecer y llegar a puestos de más liderazgo. Y nosotros creemos en la mujer, no solo yo porque soy mujer, sino el grupo de líderes del cual estoy rodeada, y estamos ya definiendo un marco de acciones para empujar el desarrollo de la mujer, para dar garantía de que tiene mejores empleos, para dar garantía de que las mujeres que sabemos que se están educando y que cada día están más dedicadas al desarrollo profesional y personal, como es tu caso, a quien tú sabes que admiro por Gracias. tu juventud y por tu entrega, pueden llegar a Gracias. ocupar posiciones de liderazgo. Entonces, definitivamente
hay diferencias, no solamente en la República Dominicana, es una problemática mundial que nosotros estamos de manera coordinada con el sector privado, con los diferentes asociaciones sin fines de lucro también, organizaciones de cooperación internacional, trabajando para ir reduciendo esas brechas de género y lograr mayor paridad, mayor crecimiento de la mujer por todos los beneficios que representa para el país, para las empresas y para las instituciones públicas. Así Entonces, es. sí, es un gran desafío todavía para nosotras. Sí, y yo sé que es un desafío en todo el sentido de la palabra, pero es bueno tener mujeres como usted en cargos grandes, en cargos altos, porque dan la diferencia, marcan la diferencia e invitan, son ejemplo, invitan a las demás mujeres a que, mira, ella lo logró, yo puedo hacerlo también. Pero hablando de ese mismo tema de las féminas, de nosotras, de nuestro género, también hay un caso que se da, y es que no solamente tenemos adversidades que nos ponen el género opuesto, los hombres, sino también nosotras mismas obstaculizamos el crecimiento de más mujeres. ¿Cómo es el tema de la sororidad? ¿Cómo se da en términos, en ámbitos políticos y en general? Bueno, te digo la verdad, para mí ha sido un gran aprendizaje este proceso, porque si bien hay muchas mujeres solidarias, muchas mujeres que apoyan a otras mujeres, también he encontrado todo lo contrario. He visto, lamentablemente, porque Sí, no puedo decirlo de manera sí, diferente, muchos celos. Y sí, eso tiene sus condicionantes históricas, porque la mujer en la antigüedad ha luchado por, no solamente por igualdad, sino también por, a veces ha luchado por un mismo hombre, y sí, venimos, al parecer, con una condición que nos lleva a sentir una competencia en otra mujer. sí, Es un tema que tenemos que trabajar, que tenemos que hacer conciencia entre las mujeres. Ese es el punto fundamental, porque cuando lo miramos en la realidad, somos nosotras mismas las que nos dañamos, las total. que tratamos de impedir el avance de otra mujer. Entonces, ojalá que este espacio y muchos otros puedan servir para crear conciencia en nosotras las mujeres, para apoyarnos las unas a las otras. Y justo por eso yo creé también un club, el Club de Lectoras Creciendo Juntas, Sí, que nos permite crear una red de contacto para apoyarnos, para avanzar de manera conjunta, porque al final los problemas de las mujeres son los mismos. Dígase, aquí, en Francia, en Estados sí. Unidos, no importa la condición social, los problemas son los mismos. Y en la medida en la que nos unimos, podemos llegar más lejos, y eso está comprobado. Entonces, aquí en República Dominicana, yo espero que las mujeres comencemos a trabajar de manera conjunta, a no sentir temor, a no sentir amenaza, sino más bien a valorar, a apoyarnos, a crecer en las diferencias, porque en las diferencias se suma, se crece. Entonces, tú eres una de esas jóvenes que está sumando Amén. en esta sociedad. Gracias, gracias. Y es una realidad. Realmente cuando crece una mujer, que es lo que le decía ahorita, al Soraima crecer y crecer en un puesto tan importante, crecen muchas mujeres, porque usted sirve de inspiración y muchas mujeres más que están dando el todo por el todo. Y ver el resto de mujeres no como competencia. Yo entiendo que la competencia de cada mujer es ella misma. Señora, no hay cosa Así más es. difícil que superarse a uno mismo y usted es ejemplo de eso, que cada día trata de superarse en todo el sentido de la palabra, al igual que todos nosotros. O sea, que si lo vemos desde ese punto de vista, yo entiendo que podemos crecer más y podemos dejar que los demás también sigan creciendo. Y hablando del club de lectoras que he participado, y me encantó, me encantó. Es más, de verdad que cuando pase todo esto voy a hacer lo posible porque la distancia no es nada fácil, pero por asistir lo más que se pueda, porque entiendo que es una buena manera de aportar en todo el sentido de la palabra. Hablando del Y club de tenemos que lectoras, abrirlo allá, María Angélica. Vamos a pero abrirlo allá en La Vega. vamos, Sí, 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 sí. claro. Eso debe ser uno de nuestros planes para cuando ya esta pandemia, ¿verdad?, se controle en su totalidad. Vamos a coordinarlo. Lo necesitamos aquí. Sería un honor y yo entiendo que podemos impactar totalmente la región norte que lo necesita. Toda persona que se enamore de la lectura, por default, va a crecer. Y Soraima, Claro, claro hablando que sí. de club de lectoras,
tenemos que hablar de la preparación. Yo sé que usted es amante de los libros, es evidente. ¿Cómo importa la preparación en el crecimiento de cualquier profesional? ¿Qué tanta importancia debemos de darle a la educación en cada uno de nosotros? Bueno, yo vengo de una familia, clase media baja, y cuando pienso en mi desarrollo y donde he llegado, si bien hay otras competencias y factores que he ido mencionando, una de las claves para mí ha sido prepararme, estudiar. Yo creo que nosotros tenemos que aprender que el aprendizaje es permanente, es para toda la vida. No podemos pensar, y yo quiero poner un ejemplo rápido, yo tengo un doctorado en educación con especialidad en liderazgo organizacional. Y Excelente. yo comencé a trabajar República Digital. Y yo dije, no, pero yo tengo que seguir estudiando tecnologías. Y después yo hice una maestría en transformación digital. Pero Wow. así me ha pasado durante toda mi vida. Yo comentaba ahorita que comencé como cajera en un banco y después yo pasé a trabajar en ventas, ¿verdad? Y también te hablé de las ventas. Pero ya Sí. yo venía con una profesión que era contabilidad y cuando yo pasé a ventas, entonces yo estudié, yo hice una especialidad en gerencia de mercadeo para poder hacerlo mejor, Wow. para que mi trabajo sea Claro. superior, porque obviamente cada una de esas posiciones requiere un tipo de competencias y un conocimiento distinto. Entonces, a lo largo de mi vida, en las diferentes posiciones que he ocupado, yo he trabajado para aprender del área, para mejorar mis conocimientos y mis capacidades. Porque uno tiene que combinar dos cosas importantes. Tú hablabas ahorita del emprendimiento Sí. y una de ellas es la actitud personal, pero también la aptitud. Yo tengo que ser apto para el puesto, yo tengo que tener capacidades y competencias. Y si yo no estudio, yo no puedo creer que siempre lo sé todo. Y para mí, esa ha sido también una de las líneas fundamentales de mi crecimiento y desarrollo personal. El mantenerme actualizada, mantenerme estudiando. A mí me encanta aprender, el no cerrarme a los conocimientos anteriores. Hay que desaprender para aprender cosas nuevas. Y por ejemplo, ahora con esta pandemia, ¿cuánto aprendizaje hay para cada uno de nosotros? Los que se han quedado inertes pensando que las cosas tenían que ser como antes, la vida es un cambio y es un Sí. proceso permanente de aprendizaje. Entonces, yo exhorto a todos los que te siguen, a todos los que nos están viendo, a que nunca dejen de aprender, a que sigan estudiando, preparándose, buscando, hurgando, porque su vida va a ser diferente y su mundo va a ser diferente. Abrirán su mente a nuevos mundos, a nuevas realidades. La verdad es que sí, que es fundamental la educación, el prepararse. Así es, y nos pueden quitar todo, Soraima, en la vida, menos nuestra preparación, porque eso está aquí. Al contrario, eso nos permite llegar más lejos cada día. Todo nos pueden quitar los ánimos, cualquier cosa física, pero nunca nuestros conocimientos. Y Te lo Soraima, lleva usted donde no, quiera que estés. sí, y nos permite llegar más lejos, así es. Usted nos ha Claro. dicho muchas recomendaciones de cómo nosotros podemos llegar a la meta, cómo podemos evolucionar, pero algo muy importante es saber qué no debemos hacer, que nunca en la vida debemos hacer si queremos crecer profesionalmente y personalmente. Yo pienso que fundamental las relaciones. Una persona que tiene malas relaciones interpersonales va a avanzar poco en la vida, porque nosotros vivimos con otros. Nosotros necesitamos de otros para avanzar y para crecer. Nadie llega lejos si no es de la mano de otras personas. Siempre hay alguien a tu lado que primero te ve y te toma en cuenta y que te recomienda. Segundo, Sí, que te puede ayudar para que hagas un mejor trabajo. La vida, sí, para mí, en lo personal, está llena de esa interacción con los demás. Entonces, lo primero que no debemos hacer es, yo creo, es una opinión muy personal, es tener malas relaciones con los demás. En la medida de lo posible, yo creo que debemos ser corteses, amables, escuchar a las otras personas, darles espacio. También yo creo que no debemos cerrarnos a las críticas constructivas. Mira, nosotros los seres humanos no nos gusta que nos digan lo que está mal. sí, No nos gusta incluso que nos retroalimenten. Y la verdad es que
como seres humanos no somos perfectos, tenemos cosas que podemos mejorar. Y hay que saber de quién uno recibe, ¿verdad? Las recomendaciones. No todo el mundo tiene buenas intenciones, pero de personas que tú sabes que tienen buenas intenciones, yo creo que hay que abrir el corazón y escucharlos. Y ahí voy a poner un ejemplo. Yo, siendo muy joven, daba clases en una empresa donde también trabajaba, era docente interna, y en una de las evaluaciones alguien colocó que yo tenía un problema de dicción. Yo tenía un problema de dicción y yo me puse a analizarme, pero yo dije, ay Dios mío, ¿cómo va a ser? Yo sí me sentí mal cuando yo leí esa retroalimentación. Pero yo pensaba que yo hablaba bien, con corrección, porque siempre recuerdo que muy niña fueron uno de los temas que mis padres me inculcaron, que trataban de que yo buscara en el diccionario, que hablara con corrección. Y analizándome y revisando la retroalimentación, me dijeron que yo cambiaba la R por la L, porque mi familia, y la verdad es que yo no me había dado cuenta, mi familia es sureña y todo es como uno crece. Lo mismo le pasa a los que son del norte, a veces del Sí, Cibao, ¿verdad? No necesariamente tú cambias, tú metes la I y tú no te das cuenta, porque tú creciste y para ti es lo natural, lo habitual. sí. Y al yo darme cuenta de que era verdad que a mí me pasaba, entonces yo comencé a trabajarlo. No significa que Wow. lo haya mejorado del todo, a veces me pasa todavía, pero obviamente una crítica constructiva, si tú te abres, tú puedes avanzar, desarrollarte y ser mejor persona. Entonces, yo pienso que muchas veces nos bloqueamos desde que tenemos un comentario negativo, nos ponemos a la defensiva y yo creo que hay que trabajar con esas emociones que no nos ayudan, es decir, malas relaciones, eso, la ira, el ponernos a la defensiva, inmediatamente alguien nos está hablando, hay personas que desde que alguien le está retroalimentando, se sienten muy atacados, se encierran y Se lo toman a personal. bloquean la comunicación, así es, se lo toman personal y hasta rompen una relación de amistad o familiar también, como ocurre en muchos casos, porque no tienen esa capacidad de visualizarse. Yo siempre digo que yo la espalda no me la puedo ver, yo necesito un espejo o alguien que me diga si, por ejemplo, tengo algo en la espalda, si la ropa está manchada en la espalda, porque Sí. no tengo forma de verla. Entonces, esa es la parte que uno a veces no necesariamente puede visualizar y que con la retroalimentación y con el acompañamiento de otros uno puede mejorar. Entonces, superarse requiere de muchos elementos, avanzar en la vida requiere de muchos componentes y hay que tener en cuenta algunos aspectos fundamentales como esos. Eso se me ocurre, quizás ahorita en la conversación puede que me lleguen algún otro y también se los comento. Claro, no, y es una realidad. Hablando del control emocional, es algo fundamental porque a veces inconscientemente nos preparamos mucho como profesionales, nos capacitamos, hacemos todo lo que haya que hacer, pero no nos evaluamos, no trabajamos nuestra parte emocional. Y después, por más títulos que tengamos, llega un momento que hacemos una explosión y bajamos todos esos títulos automáticamente. Y ese es un Así. tema muy importante, el tacto y la inteligencia emocional, Soraima. ¿Cómo usted entiende qué importancia requiere? Y más en uno que quiere crecer cada día, la inteligencia emocional. Vital la inteligencia emocional, fundamental. La verdad es que por eso se ha popularizado la inteligencia emocional por diferentes estudios que se hicieron hace unos años, donde se veía el cambio en puestos de trabajo de personas con alta inteligencia emocional y otros que siendo muy inteligentes, con un alto coeficiente intelectual, muy buena lógica, matemática, personas con mucha cultura, con conocimiento del puesto de trabajo, pero que no avanzan, todo lo contrario, que incluso pierden sus posiciones porque no tienen inteligencia emocional. Primero, porque no se conocen a sí mismos, porque ahí está la clave, es el primer Sí. elemento. Uno conocer sus lados oscuros, sus debilidades y poder tener ese autodominio propio, esa capacidad de decir las cosas, pero el cómo decirlas. Eso, la inteligencia emocional no implica tú quedarte con algo que te está molestando, no es el cómo yo lo digo, cómo yo lo verbalizo, cómo yo incluso empatizo. Cuando hablábamos hace un Sí. momentito de empatía, eso es parte de la inteligencia emocional. Cómo yo escucho a los otros y me pongo en su lugar
Eso es parte de la inteligencia emocional. Y cómo yo reacciono a las diferentes situaciones que me están pasando en el día a día. Fundamental que podamos comenzar a trabajarlas desde jóvenes. Todos vamos a tener un punto ciego. ¿Qué Sí. me hace estallar? Cuando mi amígdala, como se conoce, se ha alterado. ¿Cómo yo me doy cuenta de que otra persona con la que estoy hablando está incómoda y yo debo también de bajarme? Eso se recomienda mucho para las relaciones de pareja, Sí, porque dicen que cuando uno está en alto, el otro tiene que estar en baja para no tener sí. grandes dificultades, ¿verdad? En las relaciones de noviazgo, ya de matrimonio y demás. Y de verdad que si tú aprendes a conocer las emociones de los otros y a trabajar las tuyas propias, vas a llegar muy lejos. Una combinación de factores que hoy en día son las que las grandes empresas están evaluando. Y eso es un punto importante. Sí. Porque antes evaluábamos solamente el conocimiento, Ujú. pero nos hemos dado cuenta en el ámbito empresarial, en el ámbito de la gestión del talento humano, que primero una persona que tiene las actitudes con C, que Ujú. tiene el deseo de superarse, que puede controlar sus emociones, tiene más posibilidades de ser exitoso en un puesto de trabajo que uno que no las tiene, aunque tenga un PhD en Harvard. Entonces, no tienes que irte muy lejos a estudiar. Prepárate, incluso ahora que tenemos todas estas opciones de Sí. estudios por internet y demás, pero si tú manejas ambas cosas, el cielo te quedará corto, llegarás muy lejos, vas a volar y vas a avanzar en la dirección que cada uno se proponga. Nos vamos a comer el mundo, como dicen por ahí. Y es que esto es un trabajo constante, Soraima. Yo creo que uno nunca deja de crecer emocionalmente o de trabajar con sus emociones, porque cada día los retos, las personas y todo nos ponen a prueba. Y cuando uno cree que ya Así es, está, que logró su zen, por así decirlo, nos dicen, no, pero es que yo todavía tengo mucho por lo cual crecer. así es. Uno tiene que primero estarse evaluando. Yo aprendí hace unos años pasar balance cada día. Es una de las claves que dan resultado. ¿Cómo fue mi día? ¿Cómo yo reaccioné emocionalmente en los momentos más complejos? Y otro elemento, ¿dónde estuvo Dios presente durante ese día? ¿Dónde se manifestó la presencia de Dios? Excelente. La espiritualidad para mí es muy importante. Y cuando tú haces ese análisis, tú pasas balance, ves en qué momento debiste actuar de manera distinta, cuáles Sí. cosas debes mejorar para la próxima, pero hacerlo diariamente. Y entonces llevar ese diario que te permita ir mirando y felicitándote también, celebrando Claro. las buenas acciones, aquellos momentos en los que, a pesar de la prueba, a pesar de la circunstancia, respondiste adecuadamente, porque también tenemos que premiarnos. El cerebro necesita eso. Nuestra vida necesita nuestro propio Sí, reconocimiento, nuestra sí. propia valoración de nuestras buenas acciones. No es solamente castigarnos y decir, no, ahora Sí. tengo que mejorar en este aspecto, sino también poder nosotros mismos decir, óyeme, qué bien lo hice, qué bueno, vamos a seguir adelante. Excelente, sí. Y habló anteriormente de que lo primordial es conocernos a nosotros mismos. Y ahí viene el amor propio. Yo sé que hay mucha gente que quiere crecer, que quiere salir adelante, que quiere llegar tan lejos, pero no se aman lo suficiente como para saber de qué son merecedores y de qué no son merecedores. Soraima, la importancia del amor propio para llegar lejos. Es así, tienes mucha razón. La verdad es que las personas que no confían en ellos mismos no son capaces de avanzar. Tú sabes que, ahora que tú lo mencionas, yo tengo una condición y es que no le tengo miedo al trabajo y no le digo a nada prácticamente que no. Y yo pienso que tiene que ver con ese creer, con ese amor propio, con esa Confiar. capacidad de seguir adelante. Quiero poner un ejemplo brevísimo. Claro. En un momento en la posición que estoy ocupando, se nos pidió a mí y dos personas más que trabajáramos en lo que sería un concurso para el pupitre dominicano. Fue una solicitud del presidente de la República que tenía la gran intención de que todos los pupitres de las escuelas
fuesen con un diseño nacional y fuesen creados por alguien dominicano con el uso incluso de todos los materiales, los insumos que fueran, en la medida de lo posible, de producción nacional, para incentivar la producción nacional. Y yo, la verdad, no sabía nada de pupitres, de construcción, de ese tipo de cosas. Y me puse a investigar. Excelente. Y yo no dije que no. Y junto con las otras dos personas, nosotros armamos todo lo que fue ese concurso, lo recuerdo como ahora, creo que fue en el 2013, 2012, 2013, y armamos el concurso y quedó bastante bien. Entonces, esa capacidad de tú atreverte implica confiar en ti mismo, de no tener miedo y a veces hasta de romper los esquemas. Hay cosas que tú no tendrás toda la experiencia, todo el conocimiento, Sí. y ahora me llega a la mente una persona que una vez necesitaba trabajar y me dijo, no, es que yo no me atrevo, yo no sé eso. Claro que uno puede, usted puede Claro. prepararse, solo está en que tú confíes en ti, en que tú sepas que tú hayas logrado ese equilibrio entre tus emociones y tus capacidades intelectuales y que sigas buscando, no te detengas, porque al final, aunque tú en ese momento no tengas todo el conocimiento que quisieras, siempre hay una primera vez. Sí. Yo llegué a viceministra sin haber sido viceministra. Yo no sabía Sí. nada. Hoy soy mejor La profesional. viceministra, la No, ahora viceministra. tengo muchísimo más experiencia, muchísimo conocimiento. He aprendido inmensidad, pero todos llegamos por primera vez a una posición y siempre vamos a tener que aprender de donde estemos. Puede que tenga mucho conocimiento que traje de la universidad, pero la Sí. práctica te va a enseñar mucho. Entonces, ahí yo lo que quiero es dejarle a cada uno de los que nos están viendo esa certeza, esa confianza en sí mismo, de atreverse, de no detenerse, de no bloquearse en el camino, de no decir yo no puedo. No, no, no. Inténtalo. Inténtalo, pero dando lo mejor de ti. No Claro. diciéndote, yo lo voy a intentar, pero yo no puedo. Porque al final tu subconsciente te va a traicionar y Sí. vas a terminar no lográndolo. Es decir, es Sí. pensando que sí lo vas a lograr y que sí puedes hacerlo. Entonces, de verdad que trabaja con ese amor propio, trabaja en esa autoconfianza y parte de trabajar la confianza en sí mismo, en el amor propio, es uno no defraudarse a uno mismo. Es uno garantizar que siempre se cumple sus propias promesas y que uno siempre hace lo que uno entiende que es lo correcto. Y eso te va a reforzar tu amor propio en tu inconsciente. Si tú dices, yo lo voy a hacer, Sí. inténtalo hasta que lo logres, porque tú puedes. Y Sí como, es. Sí. no, que como dicen, Dios no nos Ajá. manda pruebas que nosotros no podamos superar. Entonces, al final, si te han puesto Wow. algo es porque tú puedes. Confía en ti. Wow, alguien una vez me dijo, de verdad que me emociona escuchándola, porque cuando, soy súper joven, pero cuando empecé con mis proyectos tenía 11 años y cuando empecé con la revista tenía 15 años. Y alguien me Por dijo Dios. una vez, sí, muy joven, alguien me dijo una vez, oye, nunca digas que no. Si tú no sabes algo, óyeme, tú dices que sí, en que no sepa, que en el camino, en la guardia, tú averiguas cómo se hace y lo haces bien. O sea que es una realidad. Tenemos que confiar en nosotros porque nadie más que nosotros somos los que podemos lograr todo lo que nosotros nos proponemos. Incluso eso que dice de ser atrevidos, de arriesgarnos, es una realidad, porque Soraima, ¿cuántas personas a veces quieren llegar lejos y no lo hacen por temer al camino, por temer a las frustraciones? Y es que nunca, y usted lo sabe, que tiene el súper éxito, nunca nadie que logra éxito lo logra sin frustraciones, sin Así miedo, es. sin atreverse. Y en esa Así línea, es. ¿cómo usted ha superado el miedo y cómo nos recomienda a nosotros superarlo? Porque todos tenemos miedo. Sí, eso es lo primero. Todos tenemos miedo. A veces yo le digo a mis hijos, tú tienes que ir a la televisión, tú tienes que hacer esto. Siempre lo hemos escuchado. Yo lo digo de todos los que tienen muchísimos Sí, años en medios de comunicación. Siempre tú vas a tener una dudita por dentro, pero primero tú tienes que tener en ese conocimiento propio certeza de algunas cosas. Ten certeza que pese a lo difícil que sea el momento, tú eso lo sabes. Te voy a poner un ejemplo, cómo yo me doy certeza. Si yo tengo que leer delante de un gran público, yo sé que yo sé leer. Yo estoy segura de que yo claro. sé leer. Y yo estoy segura de que yo sé leer bien. Entonces, ¿qué yo me digo? Pero yo sé leer. ¿Por qué yo voy a tener miedo? Pues yo sé leer muy bien. Entonces, reafírmate en tus Sí, fortalezas. Es como reafirmarte en tus fortalezas,
en ese momento en el que ese ladito malo te quiere poner en duda lo que tú sabes que es cierto. Entonces, el Nosotros primer mismos nos truco es boicoteamos. exactamente. Entonces, dile a tu mente, visualízate siempre lográndolo, visualízate siempre que va a quedar maravillosamente bien. Y cuando llegue ese pensamiento, no, es que yo estoy segura, es que esto va a salir bien. Y no te bloquees, porque obviamente, yo les voy a hacer una historia brevísima. Vele, vele. La primera vez que yo salí en televisión, el ministro de la presidencia, que le agradezco muchísimo, siempre ha confiado mucho en mí, estábamos en el 911. Yo no sabía que yo tenía una rueda de prensa. Imagínate, como somos las mujeres, que el pelo, que el maquillaje, Sí. que la ropa. Y dice, él tenía toda su rueda de prensa montada y no me había dicho nada. Y dice, bueno, vamos a ir terminando, que Soraima tiene una rueda de prensa ahora. ¿Ustedes se imaginan eso? Yo el camino del 911 al Palacio, que era donde iba a hacer la rueda de prensa, y el pelo, señores, yo lo tenía pegado así, todo grasoso. Grasoso, ¿cómo no nos andaba pasa? con la ropa que yo hubiese querido para mi primer día de una rueda de prensa. Y él, no, y tú vas a hacer esto. Y yo, el tiempo que tuve para discernir fue de el 911 al Palacio. También siempre agradezco a don Roberto Rodríguez Marchena, que me dijo, no, Soraima, tú lo vas a hacer bien, no te preocupes, el director de comunicaciones de la presidencia. Me sentó, ¿qué tú quieres? Un té y demás. Señor, y yo me paré delante de los medios por primera vez. No tuve 10 días para preparar lo que iba a decir, yo no tuve 5 días, yo no tuve 2 horas, no. Yo me paré y hablé. Y no falseé. ¿Por qué? Primero tuve a alguien a mi lado que también me reforzó. Yo dije, bueno, si él se atrevió a decirme que yo fuera, porque él sabe que yo lo voy a hacer bien, él confía en mí, yo no lo voy a defraudar. Ese es el primer punto. El segundo es don Roberto, no, Soraima, tú verás que tú lo vas a hacer muy bien. Y el tercero es, pero yo lo sé hacer. Yo puedo hacerlo. Y al final, créanme que no es fácil, pero tenemos que atrevernos. Tenemos que salir adelante. Y rétense, uno tiene que retarse. Vamos a retarnos cada vez por más. Vamos a retarnos por lo que queremos también. Y vamos a seguir nuestros sueños. Entonces, la verdad es que hay miedos, todos tenemos miedo. Sí. Nadie vive sin miedo a diferentes cosas, a la incertidumbre, y eso es normal. Y el miedo no es negativo, lo que hay es que también analizar cuando yo tengo un temor, si es una alerta de algo que me puede hacer daño, entonces, ok, prestémosle atención. Pero si es algo que me está socavando para yo lograr una meta, para yo avanzar, para yo atreverme, no, lánzate. ¿Que vas a fallar? ¿Que puedes fallar? Podemos fallar. Claro. Pero la verdad es que nadie lo logró la primera vez. Y ahí están las muestras, los casos. Entonces, sigamos adelante. Y no importa que tengamos miedo, atrévanse para que ustedes vean que después que pasan los primeros minutos, todo ese miedo también se va. Wow, y de verdad que me gusta esa frase, ¿eh? Nadie lo logra la primera vez de manera excelente, porque todos estamos aprendiendo. Y es una realidad, Soraima. Nosotros tenemos que agarrar el miedo de la mano e irnos a hacer un party con él, como dicen por ahí. Porque sí, el miedo siempre va a estar y va a formar parte de nosotros. Y déjame decirte algo, María Angélica. Yo estoy ahora haciendo ejercicios con una de mis hijas en casa y Zumba, y tengo que aprender muchísimos pasos nuevos y lo hago malísimo, pero tampoco me siento mal. Lo tengo que repetir 7 veces, vamos a repetirlo 7 veces, y vuelvo y lo hago, y 10 veces. Porque uno no nace sabiendo. Y al final de la práctica también, tú vas logrando hacerlo cada vez mejor. Empeñate, trabájalo, pero no te detengas. La propuesta es a no detenerse, que los miedos no te detengan. Lo importante es hacerlo y dar el primer paso. Y lo dijo, o sea, yo, cuando usted dio el ejemplo, quizás un ejemplo pequeño, pero yo sé que todos, porque yo me sentí identificada con eso de la lectura, que a veces nos toca leer y sabemos que leemos, sabemos que tenemos un buen léxico, lo podemos hacer bien. Pero señores, empezamos a decir, yo lo haré bien, nos boicoteamos y nos fracasamos nosotros mismos. O sea, antes de hacerlo ya nos estamos diciendo que no lo vamos a hacer bien. Y yo creo que ese es un excelente consejo, actitud positiva y recordarle siempre a nuestra mente que es con quien siempre estamos el resto de nuestra vida, que somos buenos y lo podemos hacer bien. Y otra cosa muy importante que dijo, si lo hacemos mal, seguimos haciéndolo hasta que lo hagamos bien. Claro, así es.
Soraima, un mensaje final. Yo no quiero que este live termine. Yo sé que todo el que está ahí compartiendo con nosotros tampoco, porque de verdad que hemos aprendido mucho. Y me encanta aprender de personas como usted, que son ejemplos, son trayectoria y son personas que desde arriba nos pueden decir cómo nosotros podemos crecer, porque ya pasaron ese proceso de crecimiento y con mucha dignidad y esfuerzo. Y para culminar, Soraima, un mensaje final para todos nosotros que sé que como dominicanos, usted también, todos, el mundo entero, tenemos angustia ahora mismo, habló de la incertidumbre, de por sí el futuro es incierto, pero más Así ahora es. que no sabemos qué va a pasar después del COVID, ¿cómo nosotros podemos, pues, animarnos y tener una mentalidad positiva? Bueno, lo primero es que yo pienso que todo esto que está pasando en el mundo nos deja un gran aprendizaje, que cada uno identifique qué tenía que aprender en este proceso. Yo he aprendido muchísimo. Todos estamos, ¿verdad?, cambiando y la vida es cambio permanente, Sí, un proceso de adaptación, es un sí, proceso de reinventarnos. Yo creo que esta situación es un llamado a la reinvención y a reencontrarnos a nosotros mismos. total. Y en este interín, yo quiero que cada quien aproveche y siga sus sueños. Que ahora identifiquemos qué es lo que yo quiero, cuáles son mis talentos y dónde yo me visualizo dentro de 5, 10, 15 y 20 años. Cómo yo quiero que me recuerden las personas cuando ya yo no esté. Y trabajemos en esa dirección, en seguir nuestros sueños, en mantener la persistencia y que cuando les falten la energía, se rodeen de personas siempre con esa capacidad de apoyarles y de acompañarles para lograr siempre dar lo mejor de sí. Busca siempre tu mejor versión. Sí. Trabájala y rodéate de personas que te sumen. Libérate, aprovecha este tiempo para liberarte de todos esos que ya tú descubriste que te están drenando en el camino. Wow, Y déjate wow, acompañar positivamente. Con wow, mucho cariño, María Angélica, de verdad. wow, Muy qué palabra. agradecida. Es una realidad, no, no, es que una realidad, no. Y muchas personas y situaciones y proyectos nos trenan y nunca le prestamos atención, preferimos ignorar y seguir. O sea que este es un momento perfecto, como usted dice, de nosotros hacer una introspección y ver qué está pasando bien, qué está pasando mal y crecer. Soraima, gracias por este enriquecimiento espiritual, señores. Esta viceministra es psicóloga, es motivadora, Ay, es coach. gracias. Claro, Gracias. gracias por Gracias a compartir tu ti historia. y no puedo irme sin felicitarte, porque desde que te conocí en el programa de la Embajada de Canadá, he visto en Gracias. ti una gran mujer, una gran líder y una persona que va a llegar muy lejos. Por eso, por Amén. todo lo que tienes y todo lo que estás haciendo. De verdad que te felicito y qué bueno que estás avanzando como yo quiero que avancemos todas las mujeres. Cuenta conmigo siempre y lluvia de Gracias. bendiciones para todos. Amén, Gracias. gracias. Y yo sé que mirando mujeres como usted de ejemplo, todos vamos a crecer. Así que gracias, feliz noche, gracias a todos los que vieron este en vivo. Y Soraima, es bueno destacar que este video en vivo va a quedar disponible en YouTube, después lo vamos a subir mañana Ah, pasado. excelente. Claro, porque es que de Muy verdad yo bien. digo, no, yo digo, usted habló tantas cosas positivas que no se pueden quedar aquí solamente por 24 Muy horas. bien. Estará disponible en YouTube y en mis podcasts. Así que gracias a todos y una feliz noche. Gracias, Soraima. Bendiciones. Gracias a ti. Amén. Feliz noche. Bye.